¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan. Esta es una nueva emisión de su programa El Salvador Today. En este día muy en particular queremos dedicarle unos minutos para analizar precisamente cómo avanza, digamos, o cuáles son las repercusiones sobre la institucionalidad democrática de los recientes cambios que hemos visto que emanan principalmente desde la Asamblea Legislativa y por supuesto también con una directriz desde el Ejecutivo. Y todavía más específicamente queremos analizar y poner en contexto pues el mensaje que el presidente de la República envió nada más ayer a las Naciones Unidas, ¿no? Durante la 76ª reunión ordinaria de este organismo internacional, para poder analizar un poco más las repercusiones, como decía, y las implicaciones que tiene el mensaje del presidente, aunado por supuesto a las decisiones que ya vamos a comentar. He querido invitar este día y agradezco pues desde ya la presencia de Eduardo Escobar, el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Ya tenía rato de no acompañarnos, pero qué bueno que está aquí de nuevo, Eduardo. Gracias. No, gracias por la invitación, siempre un gusto. Eduardo, qué bueno que ha podido darnos unos minutos. Quiero nada más retomar, ¿no?, de lo del mensaje del presidente Bukele, la frase que tal vez fue el punto central de su mensaje, ¿no? Y es que dijo: estoy enunciando la intención de irnos por un nuevo camino. Y escojo esta parte particularmente porque para todos los salvadoreños pues ha sido visto, digamos, una especie de enfriamiento, si es que podemos llamarlo de una forma diplomática, ¿no? De las relaciones que ha habido entre El Salvador y Estados Unidos, críticas que surgen pues a raíz de las críticas, de las decisiones que ha hecho el presidente, de las críticas que ha surgido de parte de Estados Unidos, muy particularmente las últimas entrevistas que concedió la señora Jean Mains, que hoy es encargada de negocios, la embajadora Mains, al señalar que el presidente estaba siguiendo prácticamente el manual, ¿verdad?, de lo que llamaba de las dictaduras, ¿no?, el manual antidemocrático, como lo dijo ella. Sin duda, estas son situaciones que debe uno poner en análisis y tratar de analizarlas con la cabeza fría, ¿no? Por eso también hemos querido hablar con usted un poco, porque, debemos, digamos, como ciudadanos, ¿no?, empezar a preocuparnos, debemos manifestarnos en redes sociales, tal vez, o de otro modo hacia el gobierno. Debemos estar consternados tal vez por la forma en que Estados Unidos de algún modo ejerce su influencia sobre El Salvador, algo que, dicho sea de paso, siempre ha ocurrido, ¿no? Estados Unidos, como una potencia, no puede más que ejercer ese poder, ¿no? Y siempre ha tenido y siempre va a tener, digamos, el interés de ejercer un nivel de influencia de acuerdo a sus intereses en la región. Pero les reitero la pregunta: ¿cómo debemos tomar esto como ciudadanos? ¿Qué especie de banderas rojas o banderas verdes, para el caso, debemos estar atentos? Bueno, yo creo que aquí hay dos temas. El primero, que ninguna nación puede desarrollarse y darle un nivel de vida digno a su población si le da la espalda al multilateralismo, a tener relaciones de cooperación con el resto de naciones, tanto a nivel regional como internacional. O sea, los países no somos islas, los estados no son islas que pueden sobrevivir por sí solos, sino que necesitan de una serie de relaciones comerciales, culturales, económicas, financieras, políticas con el resto de vecinos o con el resto de la región. Entonces, eso creo que hay que decírselo a la población. O sea, El Salvador no es autosuficiente. El Salvador no puede, digamos, desarrollar su vida diaria sin, digamos, estas relaciones con el resto de países. O sea, hay mucho en juego. Por ejemplo, el tema de la relación con Estados Unidos, digo con el país, el tema de las remesas, por ejemplo. O sea, pensemos qué sucedería si de repente se corta esta relación, que no es de Estado a Estado, sino que es de familia con familia, ¿verdad?, pero involucra a los estados. Entonces, ¿qué implicaciones tendría, verdad? Por mencionar un caso. O, por ejemplo, para las empresas que exportan a Estados Unidos o a México o a la región centroamericana bajo los tratados de libre comercio, por ejemplo. Y no es que yo quiera avalar o aplaudir los tratados de libre comercio, porque esa es otra discusión aparte. Pero lo que quiero decir es que hay relaciones de todo tipo que se verían afectadas
si el Estado salvadoreño decide aislarse, decide romper relaciones con toda la comunidad internacional, siguiendo ese esquema de vamos a dejar de lado el multilateralismo y vamos a seguir nuestra propia ruta, que no sabemos cuál es, ¿verdad? Pero ese es, digamos, un punto. Y para terminar, esta decisión o esto que dijo el presidente se puede traducir en una decisión que implique abandonar y denunciar los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tiene firmados el país. Recordemos que El Salvador es signatario de varios tratados, tanto a nivel regional como internacional, que protegen los derechos humanos. Entonces, ¿esto qué podría a la larga significar? Que el Estado va a desconocer muchos de estos derechos y va a desconocer las instancias internacionales de protección a los derechos humanos, como la Comisión Interamericana, siguiendo, digamos, la ruta de Venezuela, de Nicaragua, que desconocen este tipo de resoluciones e instancias de protección a derechos humanos. ¿Cómo? A ver, yo entiendo que eso se podría plantear o es tal vez una de las interpretaciones que se puede dar al mensaje que dio el señor presidente, pero no es ese, Eduardo, tal vez el extremo más negativo de, como digo, la gama de interpretaciones que se le puede dar a ese mensaje. Pero es que, si partimos del hecho de que ninguna nación puede darle la espalda al multilateralismo, partamos de eso, porque ni Estados Unidos necesita de las materias primas de todos los países. China igual, China necesita de la participación del resto de países para mover su economía. Entonces, ¿qué es lo que significa que ya no vamos a pedir que se reforme el multilateralismo y vamos a seguir nuestro camino? No sé, ¿qué otra interpretación le podríamos dar? Es decir, le pregunto esto a la luz del hecho de que, los países, si bien, como usted lo dice, tienen relaciones de tipo comercial, tienen relaciones de tipo político, diplomático, relaciones que se dan en los niveles, desde familiar, ¿no?, hasta empresarial y de Estado. Pero uno de los principios bajo los cuales se dan estas relaciones precisamente es la soberanía de los pueblos, de los países, ¿no?, y la autodeterminación también de cada uno de estos países. Esta relación que debe ser de respeto, que debe ser cordial, que debe estar enmarcada, ¿no?, entre los diferentes tratados de los que los países son signatarios, uno de ellos, los principales, por supuesto, el de respeto a los derechos humanos, pero también debe haber, esa relación, ese respeto mutuo, ¿no?, a las decisiones que se toman dentro de las esferas políticas dentro de cada país, ¿no? Es decir, y eso, si bien no hay un modelo, una carta de ruta o algo específico a seguir, porque cada país tiene una relación diferente con cada otro, ¿no? Las relaciones bilaterales son diferentes entre cada país, no son estándar, ¿verdad? Y cada país acepta el nivel de injerencia que pues considera adecuado, ¿no? En ese sentido, dado que El Salvador tiene un gobierno nuevo que pretende pues alejarse de lo que, o menos es el mensaje, ¿no?, que pretende alejarse de las prácticas de los gobiernos de los últimos 30 o 40 años, también se debe replantear, hasta dónde podría permitir la influencia, claro, del principal socio comercial, político y con el que más relaciones tiene de todo tipo, que es Estados Unidos. Qué bueno que todo, planteamiento. Todo, por supuesto, claro, dentro de un marco de lo razonable, ¿verdad? Claro, qué bueno que ves este planteamiento, porque creo que es importante decirle a los televidentes que, ojo, antes lo que regía las relaciones internacionales era precisamente la soberanía del Estado. Pero eso fue en los 50, en los 60. Esa era la premisa de la relación de los Estados. Ahora, el derecho internacional de los derechos humanos establece que la base de la relación entre los Estados
ya no es la soberanía, es el respeto de los derechos fundamentales y los principios democráticos. ¿Ya? O sea, ahora ningún Estado puede venir a interponer su soberanía para decir, bueno, yo puedo violar derechos humanos porque soy soberano. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, o sea, no vale, por ejemplo, lo de Nicaragua, de que es un Estado soberano y puede hacer lo que quiera. ¿Ya? Entonces, digo esto porque ahora los nuevos paradigmas, a partir de los cuales se debe realizar la relación entre Estados, entre la comunidad internacional, son derechos fundamentales y principios democráticos. Entonces, dicho eso, Eduardo, perdón, me permito interrumpirlo porque hemos tenido un fallo en la comunicación. Cuando usted estaba enunciando los dos principios, se cortó un poco y por respeto a usted y a la gente que nos mira, le pido que lo repita. Ok, no, hay dos, digamos, ahora en las relaciones internacionales entre estados hay dos principios que están por sobre la soberanía del Estado, y ese es el respeto a los derechos fundamentales. Correcto. Y el respeto a los principios democráticos, ¿ya? Correcto. O sea, no podemos como naciones seguir interponiendo esa excusa de la soberanía sobre los derechos fundamentales, sobre la democracia. Y dicho esto, hay que tener en cuenta que bajo esos principios el Estado salvadoreño se ha obligado con la comunidad internacional a respetar los derechos fundamentales, y ahí hay tratados internacionales que son de obligatorio cumplimiento para El Salvador. El Salvador igual se ha comprometido con la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, con los principios de la OEA, con los principios de Naciones Unidas, que tienen mucho que ver con el tema de los derechos fundamentales y la democracia. Entonces, acá no hablemos de injerencia, acá lo que se le está haciendo ver al Estado salvadoreño es que está incumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos fundamentales y en materia de democracia. Eso es lo que está pasando, no es otra cosa. O sea, no se le está diciendo, mire, usted no puede tomar una senda de desarrollo de esta manera. No hay nada de eso. La denuncia de la comunidad internacional es porque se está rompiendo la democracia, lo poco que había de democracia se está rompiendo, y se están cometiendo abusos contra los derechos fundamentales. Porque veamos el caso de los jueces, por ejemplo. Esa es una gran violación a derechos fundamentales. Y aquí, obviamente, lo están queriendo revestir de que está la depuración judicial, que esos son temas aparte. Pero se están dando una serie de arbitrariedades que nos pueden llevar como salvadoreños y salvadoreñas a que el Estado desconozca, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana. ¿Ya? Nos puede llevar a ese extremo. Y como usted me decía, puede ser muy extremo. No, si hay casos, ¿ya?, donde se desconoce esto. Y si seguimos la ruta que lleva el gobierno, de las cosas que siguen son esas: desconocer la jurisdicción de estos organismos internacionales. Incluso la separación del juez del Mozote le puede tener repercusiones internacionales a El Salvador por la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, digamos, no es un tema de injerencia, no es un tema de ver hasta dónde permitimos que la comunidad internacional opine del caso. No, hay una obligación del Estado salvadoreño que debe de cumplir, y es un compromiso no solo con la comunidad internacional, sino que con el género humano. Con esto es el compromiso. Quiero resaltar algo que usted acaba de mencionar, ¿no? Uno de los dos principios que mencionaba, que es, pues, por supuesto, el respeto a la democracia. Quiero expresarlo como algo que capto de lo que me acaba de decir Eduardo, es que si bien los salvadoreños estamos construyendo una democracia, de algún modo todavía no la reconocemos, ¿no? Y es que, claro, hemos venido de gestiones de muchos tiempos, bueno, los 20 años del Partido Arena más 10 años del FMLN, en que básicamente las decisiones importantes y trascendentales, como para dar un ejemplo nada más, como las elecciones de segundo grado, se tomaron siempre con criterios político-partidarios, ¿no? En los que, bueno, se tenían los números, pues era suficiente tener los números. ¿Cómo ha pasado de nuevo? Ahora bien, ¿será que
no quiero ser muy dramático en la pregunta, pero creo que es la mejor forma de hacerlo. ¿Será que los salvadoreños en realidad no conocen suficiente de la democracia como para estar dispuestos a aceptar cualquier otra cosa que no es democracia pensando que le va a traer algún beneficio? Esta igual es una buena pregunta la que usted hace. Uno no defiende lo que no conoce o lo que no le es útil, ¿ya? Si yo no lo conozco, si no me es útil, no lo voy a defender. Pero si lo que sea me es útil, lo conozco y me ha sido efectivo, pues yo lo voy a defender con uñas y dientes si es necesario, ¿ya? Entonces, lastimosamente en nuestro país, esta vivencia democrática ha sido corta, ha sido poca, y muchas veces no se ha reconocido esta vivencia democrática. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, con el tema de libertad de expresión. De la firma del acuerdo de paz para acá, nosotros podemos expresarnos libremente dentro de los márgenes que permiten la Constitución y la ley, obviamente. Pero eso no lo hemos valorado y no lo hemos visto como parte de la democracia. Tener prensa libre que pueda investigar, pueda criticar al gobierno. Entonces, muchas veces eso no lo hemos catalogado como parte de la democracia, ¿ya? Entonces todo eso hace que la gente no defienda la democracia porque no ha, o sea, la gente en general no siente que la democracia le sirvió para algo, ¿ya? Pese a que han podido expresarse, por ejemplo, han podido votar en todo este tiempo, que es parte de la democracia, ¿verdad? Porque acá lo que sigue, y eso es lo que pasa en gobiernos autoritarios, es que se censura a la gente, se le limita lo que pueda decir, ¿ya? Entonces, hasta cuando pasa eso, es que la gente valora en realidad que teníamos algo de democracia, que teníamos un mínimo de ejercicio y vivencia democrática. Entonces, lastimosamente la ciudadanía eso como que no lo valora, ¿ya? Y lo ha dejado de lado, y entonces no defiende la democracia. Ahora, hay estudios donde nos muestran que en general un 40-50% de la población salvadoreña muestra actitudes autoritarias, avala el autoritarismo, ¿ya? Entonces, si combinamos el que la democracia a la mayoría de gente no le supo a nada, no le resolvió a nada, y yo tengo ya un gen autoritario por ahí que solo necesito que se me active, entonces tenemos la combinación, la peor combinación para nuestra situación. O sea, tenemos un pueblo con esas tendencias autoritarias, tenemos una democracia que no le resolvió los problemas, tenemos un presidente populista, mesiánico, autoritario, entonces es la peor combinación que puede haber, ¿ya? Entonces, ahí está un grave problema, que cómo lo resolvemos. Eduardo, quiero volver con usted un poco a lo que mencionaba la embajadora, a la encargada de negocios Jean Mains en la última entrevista que dio a diferentes medios, cuando mencionaba sobre el manual de antidemocracia, ¿no? Y aunque hay varios puntos que ella menciona y que todos son importantes, a mí me llama la atención muy particularmente uno, porque creo que es el que más afecta a la población, y es que ella habla de la generación o la creación de un ambiente de miedo en el país. Creo que esto va en línea con lo que usted nos acaba de mencionar, ¿no? Que pues de algún modo se le censura o se le obliga a la gente a autocensurarse, y la herramienta para hacer eso pues sería precisamente la creación de este ambiente de miedo. ¿Coincide usted con esta apreciación de la embajadora? ¿Está viviendo El Salvador una época de miedo o de terror de algún modo? Sí, obviamente tal vez no hemos llegado al punto del terror de que me van a asesinar, ¿verdad? Pero sí, digamos, un temor de que si yo opino algo en un medio de comunicación o en mi red social, en Twitter, pues eso tiene repercusiones. Me pueden decir hasta de lo que me voy a morir, me pueden amenazar. Entonces ya se pasa a un abuso de parte de algunas personas del derecho de libertad de expresión, porque ya llega a un punto de amenazar. Entonces la mayoría de gente, ¿qué es lo que hace? Mejor yo no opino, no digo nada para que no me ataquen, para que no me señalen. Y peor si, por ejemplo, yo soy empleado de alguna institución estatal
que si yo opino una disconformidad, eso me puede generar un problema laboral, que me puedan despedir, por ejemplo. Entonces, se está llegando a ese punto y estamos viendo también una utilización partidaria y política de las instituciones, de la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional Civil, ¿ya? Entonces, están actuando políticamente. Aquí no hay que verlo de otra manera. Así están actuando, están haciendo, y aquí creo que hay que diferenciar. Uno no es que esté a favor de que no se persiga la corrupción, hay que perseguirla, ¿ya? Pero no hay que hacer persecución política, que es diferente. Y eso es lo que están haciendo desde el gobierno. O sea, se tiene que investigar y llevar a juicio a quienes han cometido actos de corrupción, sin duda. Hay que hacerlo, es obligación hacerlo. Pero no puede el gobierno abusar del poder que tiene y hacer persecución política, tratar de callar opositores con amenazas. ¿Qué es lo que pasa ahora con cualquier expresión que uno pueda hacer? Los youtubers y toda esta gente que está alrededor del gobierno salen en sus canales, en sus medios diciendo, ojo, ya te voy a ir a demandar, ya voy a ir a la fiscalía a poner esta denuncia, cuando probablemente lo que uno ha expresado es simplemente su opinión, sin ofender, sin ningún tipo de este tipo de cosas que pueden ser constitutivas de delito. Pero están usando esa herramienta. ¿Pero por qué? Porque tienen el control de las instituciones. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con el abogado Anaya, por mencionar un caso, que lo han querido callar, llevándole proceso en la sección de investigación profesional, ¿ya? Y es un proceso muy irregular, y él expresa todos los vicios que tiene el proceso. ¿Pero por qué están haciendo eso? Para meterle miedo a los abogados, que es su herramienta de trabajo, estar autorizado para ejercer la abogacía, y si lo suspenden, ¿cómo va a vivir? Entonces le meten temor a la gente para que no se pronuncie sobre el estado de cosas que estamos viviendo. Hay otro punto que también quería pedirle una opinión, Eduardo, y es, por ejemplo, bueno, volviendo a lo del tema del manual antidemocrático, ¿no? Y es, digamos, la censura y el ataque, como lo mencionaba la encargada de negocios, hacia otros medios. Ahora, yo particularmente quisiera llamar la atención, digamos, que sí, el presidente no ha hecho ningún secreto de su desagrado, digamos, por medios digitales del nivel de la revista Factum, del el Faro, y otro que de momento se me olvida el nombre. Gato Encerrado. Sabía que era un animal, pero no recordaba cuál. En todo caso, en este digamos, intercambio que ha tenido el presidente con estos medios, no se puede dejar de lado el hecho de que, primero que nada, es sabido que algunos tienen, digamos, especialmente Factum, ¿no? Fue fundado, digamos, por una persona, un empresario, Fito Salume, que es que es completamente, digamos, opositor al gobierno. Pero eso tal vez se pueda dejar de lado. Lo segundo es que personas, periodistas y representantes de estos medios han tenido intercambios personales con el presidente, tanto en persona como en redes sociales, intercambios de acusaciones y señalamientos, ¿verdad? Algunos completamente fuera de lugar. Cuando se dan este tipo de actitudes, todavía se puede estar, digamos, se dan ese tipo de actitudes, el presidente reacciona, todavía se puede estar diciendo que hay un ataque a la prensa, a la libertad de expresión. Para mí sí, y lo digo por siguientes razones. Los funcionarios públicos están todavía más expuestos que cualquier ciudadano a la crítica, ¿sí? Al ser incriminado, recriminado por acciones, ¿ya? O sea, yo tengo el derecho de decirle al presidente por qué se está gastando 250 millones en criptomonedas, en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el beneficio para la gente? ¿De quién es este negocio? Entonces, los funcionarios tienen menos protección en ese sentido que un ciudadano común. A mí no me puede venir como persona natural, no me puede venir nadie a decir, mira, ¿y por qué te compraste este carro? ¿O por qué te cortaste el pelo de esta manera? ¿O por qué no dormiste temprano? Sí, y a los funcionarios igual, hay que cuestionarlos, hay que decirles, y si eso lleva a alguna confrontación que está dentro de los márgenes del respeto,
yo no le vería problema a ese tema. ¿Ya? Ahora, dejemos de lado esos intercambios y todo esto. Dejemos de lado el mensajero, veamos el mensaje, ¿ya? Veamos el mensaje, lo que presentan estas investigaciones. Eso es lo que habría que desvirtuar por parte del presidente, que eso no es cierto, pero desvirtuarlo con pruebas, no desvirtuarlo solo por decir, es que estos son vendidos de la comunidad nacional o lo financia fulano de tal. Eso no es desvirtuar un hecho que se le está imputando, ¿ya? Porque si ustedes ven de todas las investigaciones del Faro, Factum, Gatos Encerrados, no hay ni una tan sola declaración o prueba o conferencia de prensa con pruebas del gobierno de que eso es falso. No hay ninguna, ¿ya? Entonces, como digo, los ciudadanos debemos de dejar de ver que si este le dijo esto, que si el otro le dijo lo otro, y ver, digamos, el producto comunicacional, que sería el reportaje, que sería la nota, y ver la respuesta del poder político, del presidente, a ver qué dice, si al final desmiente con pruebas, es cierto, eso es Dios sobre el tema. Quiero sobre este punto insistir en algo, Eduardo, y es que sí, digamos, tal vez no es conveniente, ¿qué lo digo? Despreciar el mensaje a partir del mensajero, pero es necesario, tal vez no en el proceso de comunicación, ¿no? También tener un mensajero confiable, porque es una actitud humana, pienso yo, que las críticas se toman dependiendo de dónde vienen, pues, ¿no? Si bien es cierto, digamos, por decirle algo, por poner un ejemplo tal vez un poco burdo, digamos, yo no esperaría, digamos, que el expresidente Saca venga y me denuncie a otro presidente, no necesariamente el actual, otro, que me diga que el presidente de ahorita es ladrón. Ya, o sea, resulta como irónico, pero digamos. Nuevas ideas lo ha aceptado en las comisiones. Correcto. Sí, no, correcto, pero eso resulta irónico, digamos. Eso resulta irónico porque es necesario, digamos, bueno, los abogados lo dicen, usted lo sabe mejor que yo, cuando en un proceso se admite a un testigo criteriado, se sabe que ese testigo llega con su credibilidad vulnerada y no se le puede hacer caso solo porque sí, tiene que haber algo más dentro del proceso que demuestre que de hecho está diciendo la verdad, ¿no? Vale, pero digamos, a mi punto de vista particular, yo sí tengo credibilidad en el Faro, Factum y Gato Encerrado, por ejemplo. Yo sí les doy esa credibilidad y lo hago no por quienes son, lo hago por el producto periodístico que me entregan y lo que yo leo, las pruebas, los argumentos, los contrastes que hacen. Por eso le doy yo validez, más allá de quién sea el que lo haya hecho, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que ver eso y, como digo, ver una nota periodística como un señalamiento al poder y ver la respuesta del poder. Si la respuesta del poder es que ustedes son vendidos, ahí, como dicen, si es amarillo, hace cuac cuac, es pato, ¿ya? Entonces, si el gobierno, si el poder político no responde los cuestionamientos debidamente, es porque es cierto, ¿ya? Porque no tienen cómo desvirtuar eso. Entonces, digo yo que al responder así el gobierno, lo que está haciendo es un ataque a la prensa para desacreditarlos, para que la gente no crea en lo que presenta la prensa. Solo con esto termino. Digamos, la prensa de investigación es la que ha revelado temas de sobresueldos, ONGs. Correcto. Y todo este rol. Y entonces, ¿por qué Nuevas Ideas agarra todo eso? Aunque no dice de dónde es la fuente, pero ha agarrado todo lo que la prensa de investigación encontró. Entonces, ¿somos o no son confiables, verdad? Porque usted ve las investigaciones de todos estos medios antes, son los temas que ha agarrado Nuevas Ideas para investigar. Entonces, ¿creen en la fuente del Faro, por ejemplo? Ahí es donde uno debe de comenzar a cuestionar y ver que
lo que quiere el gobierno es llevar una discusión sobre personas y no sobre los hechos reales que se han señalado en las diferentes investigaciones. Entiendo. Eduardo, quiero agradecerle mucho el tiempo. Lamento tener que cortar así la plática, pero se nos ha acabado el tiempo del programa. Sin embargo, creo que hemos aprovechado bastante bien el tiempo, principalmente porque hemos podido conocer su análisis y opinión, y por lo mismo quiero agradecerle de nuevo. No, gracias, y siempre a las órdenes. Es un gusto. Gracias, igualmente, ha sido muy amable. También gracias a ustedes, amigos y amigas internautas, qué bueno que han podido dedicarnos unos minutos de su tiempo. Esto fue su programa El Salvador Today. Qué bueno que usted, como nosotros, se interesa, ¿no?, por el rumbo que le estamos dando en conjunto a nuestro querido El Salvador. Lo que siempre les decimos, se lo recuerdo una vez más: el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.